En esta ocasión estaremos compartiendo el tema la formación de un líder. Para ello voy a estar leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 19 y 20. Dice a la letra: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En estos versículos está resumida la historia del profeta Samuel. Samuel nació en un hogar piadoso. La mejor decisión que puede tener un padre o una madre es dedicar a sus hijos a Dios. A veces, por ignorancia, por cultura, por tradición, las familias dedican sus hijos a los ídolos, a deidades paganas o a entidades espirituales, que como resultado producen esclavitud espiritual y esclavitud en todas las áreas. Ana declaró que si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría a Jehová. Y un día ella fue al templo después de haber concebido y haber dado a luz, y en reconocimiento al señorío de Dios como dador de la vida, ella dijo: por este niño yo oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y lo consagró, lo dejó en el templo para que Samuel sirviera desde su infancia a Dios. Tal vez usted no haya tenido el privilegio, la bendición desde su niñez de ser consagrado a Dios. Pero si usted no tuvo esa oportunidad, usted hoy puede de manera personal, de manera individual y con toda responsabilidad dedicar su vida a Dios. Y de allí en adelante cambiar la historia de su familia. Que todas las generaciones que vengan a partir de usted sean personas consagradas a Dios. Es una bendición que los padres conozcan que venimos al mundo con propósitos, diseñados específicamente por Dios. Cuando Dios llamó a María, le dio a conocer que el niño que venía a ser engendrado en su vientre sería el Salvador del mundo. Ella como madre sabía que la criatura que iba a dar a luz vendría con propósito. Lo mismo pasó con la madre de Juan el Bautista. Elizabeth conoció que al quedar en estado, su criatura vendría a cumplir el propósito de enderezar las sendas, de preparar el camino para el Mesías. Lo mismo sucedió con Sansón. La madre de Sansón y su padre Manoá conocían que Sansón sería uno de los jueces que libertaría al pueblo de Israel de la esclavitud a la que estaba sometido. Y qué bueno es que los padres anticipadamente puedan conocer que sus hijos no vienen al mundo por casualidad, que sus hijos tienen diseño y tienen propósito en Dios, que vienen para cumplir una función. Y Ana lo entendió así, que su hijo Samuel sería uno de los profetas y el primer profeta de un nuevo orden en el pueblo de Israel. Y por eso ella lo consagró a Dios. Y en estos versículos encontramos que después de haber nacido, que después de haber sido concebido, viene el crecimiento. Dice: y Samuel creció. Samuel creció en fe. Samuel creció intelectualmente, creció en conocimiento. Samuel creció en autoridad. Samuel creció en responsabilidades. ¿Y qué usa Dios para que un líder crezca? Para que una persona que ha nacido pueda desarrollarse conforme a los propósitos de Dios. Lo primero que Dios usa para que una persona crezca conforme a su propósito son personas. Nosotros somos la suma del aporte que una cantidad de personas ha hecho por nosotros.
Tú has estado rodeado desde tu nacimiento de personas que te han aportado de una u otra manera algo para que tú puedas desarrollarte. El mismo Jesucristo fue rodeado de personas. Y la Biblia dice, y Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. En tu entorno estuvieron tus familiares, estuvo tu padre, estuvo tu madre, estuvieron tus hermanos, estuvieron tus tíos, estuvieron tus primos, estuvo el médico, estuvo la enfermera, estuvo la persona que te dio clase en tu infancia, en tu preescolar, en tu primaria, en tu bachillerato, en la universidad. Has tenido amigos, personas en tu entorno que de una u otra manera han hecho tu aporte para que tú seas lo que eres hoy. De manera que Dios nos ha puesto en nuestro entorno un sinnúmero de personas que nos han aportado en todas las áreas de nuestra vida para alcanzar la madurez, el tamaño, el conocimiento que hoy tenemos. Y las personas a veces no han sido todas que han obrado favorablemente, sino que hay personas que han sido difíciles, que han sido a veces hasta contrarias a lo que nosotros soñamos, a lo que deseamos. Han sido personas adversas. Sin embargo, todas esas personas, cuando nosotros sabemos reaccionar ante ellas, nos han producido la paciencia, la capacidad de soportar, de perdonar y de crecer en nuestras relaciones, haciendo todo lo que nos corresponde a nosotros para vivir en paz con ellas. Y han habido personas que Dios las ha permitido para que nosotros miremos su ejemplo malo y lo evitemos. Y a veces tengamos que tomar la decisión de desprendernos, de cortar una amistad, de cortar con una relación que no nos es beneficiosa, que no nos ha aportado absolutamente nada, sino que por el contrario ha impedido el crecimiento de nuestra vida, y tenemos que tomar la decisión de desprendernos de ella por cuanto no es una persona ideal que aporta, que añade valor, que añade a nosotros algo de significado en nuestra vida. Entonces, en la Biblia encontramos que hay personas que fueron favorables a nosotros. Y casi todas las personas que crecieron en la Biblia, como David, como Jeremías, como Moisés, como Josué, estuvieron rodeados de personas. Y el mismo José estuvo rodeado de una familia de hermanos que le hicieron difícil su vida cuando estaba en el hogar. Sin embargo, él creció en ese ambiente. El mismo Samuel creció en una casa, en un templo donde los hijos del sacerdote se habían corrompido. Y sin embargo, él creció en ese ambiente. Nadie con justicia puede acusar el medio ambiente como culpable de la situación que vive. Cuando uno crece es responsable de tomar sus propias decisiones y tiene la libertad de dejarse influir positiva o negativamente por las personas de su entorno. No podemos acusar a los demás de nuestros propios errores. Samuel creció en ese ambiente desfavorable, pero no se contaminó. El profeta Daniel se propuso en medio de su época decir que él no se contaminaría con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La Biblia expresa que Daniel determinó, que propuso en su corazón no contaminarse. Tú te contaminas si quieres, tú te contaminas si lo permites, porque Dios te dio una voluntad, un libre albedrío y te hizo responsable de tus propias decisiones. Entonces Samuel creció porque Dios lo rodeó de personas. Y qué bueno que a veces nosotros podamos reflexionar, pensar, sentarnos y darle gracias a Dios por las personas que Él ha puesto en nuestro entorno. Como hijo, tú debes darle gracias a Dios por sus padres. A pesar de que quizás alguno de ellos no se portó como debió, no obstante, fue la persona que Dios escogió para traerte al mundo. Y hay una bendición cuando tú honras a tus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Toma tiempo para darle gracias a Dios por esas personas que te ayudaron, por la enfermera, por el médico, por tus maestros, por tus profesores, por tus amigos, por las personas que te han servido
trabajando en tu casa. Cuánta vida, cuánta fuerza, cuánta disposición, cuánto trabajo, cuántas cosas no se desprendieron ellos para entregar el tiempo a los hijos tuyos, para entregarle tiempo a la formación de tu familia. Y quizás nunca hayas tenido un tiempecito para acercarte y decirle gracias por tu aporte. Así que hay que ser agradecidos con las personas que han aportado para el crecimiento de nuestras vidas. Y también, como decíamos en pocos minutos atrás, también tenemos que tomar la decisión de desprendernos de aquellas personas que han sido un obstáculo, que han sido un peso en nuestras vidas y que no nos han dejado alcanzar los propósitos de Dios. Dios también utiliza las circunstancias para que crezcamos. Circunstancias que a veces no son favorables como nosotros deseáramos, sino que son como adversas. Y Dios permite la prueba, la dificultad para que crezcamos en fe, para que crezcamos en la madurez de nuestro carácter, para que crezcamos en paciencia. Y a veces le pedimos a Dios que nos quite las circunstancias y Dios utiliza las circunstancias para desarrollar nuestra confianza en Él. Pablo, que en cierta ocasión vivió una circunstancia adversa, y él dice en la Escritura que había orado 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón que le había sido enviado para oprimirlo. Y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios está utilizando las circunstancias para crecer. A veces son circunstancias desfavorables en el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto de la salud, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto del trabajo. Tenemos circunstancias que no son del todo favorables. Y sin embargo, Dios está utilizando las circunstancias para nuestro crecimiento. Crezcamos pues, porque a los que a Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. No permite el Señor absolutamente nada que acontezca en nuestra vida si eso no viene para cumplir un propósito en nosotros. El pueblo de Israel creció en medio de la aflicción que vivió siendo esclavo en Egipto. Y dice la Escritura que entre más los oprimían, más se multiplicaban. El atleta, el corredor, el hombre de deporte, para poder superar una marca tiene que exigirse a sí mismo, tiene que sacrificar, tiene que demandar cada día más de sí para poder alcanzar la meta. Entonces, las circunstancias que estamos viviendo como persona, como familia, como país, no son sino medios o formas que Dios está utilizando para nuestro crecimiento. Y además de personas y circunstancias, Dios nos pone a nuestro servicio disciplinas para que crezcamos. No podemos crecer sin disciplinas espirituales. Quizás tú no tengas buenos hábitos y por eso estás estancado en tu vida espiritual. Pero el crecimiento viene de disciplinas. Disciplinas como la lectura, la meditación. El Salmo 1 dice que el que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Señor nos ordena que debemos de ser disciplinados en nuestra vida de comunión, en nuestra vida de oración. No hubo una persona más ocupada que el Señor Jesucristo. A veces las multitudes no le dejaban tiempo para descansar ni para comer, pero Él tenía la disciplina de levantarse muy temprano, siendo aún oscuro, y iba a un lugar secreto y allí oraba. ¿Cómo está tu disciplina de la devoción, de ese tiempo que tú tomas particularmente para entender, para leer, para memorizar, para meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo está el tiempo de oración? ¿Qué tantos minutos u horas del día tomas para estar a solas con Dios, para hablar con el Creador, para relacionarse con Él, para tener intimidad con Él, para presentarle tus necesidades, para adorarlo, para darle gracias? No vas a crecer espiritualmente hasta que no seas una persona disciplinada. Tenemos que tener disciplina
en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de comunión, en nuestra vida de obediencia, en nuestra vida de fidelidad. Dios quiere que seamos personas con disciplina. Entonces Samuel creció porque Dios le dio todos esos recursos para que él creciera. Y como resultado de ese crecimiento, el Señor entonces hizo que Samuel fuera una persona que tuviera una relación íntima con él. Y dice, y Samuel creció y Dios estaba con él. Porque muchas personas son afectadas por el crecimiento intelectual y el crecimiento económico, el crecimiento social pueden hacer a una persona rebelde, orgullosa, altiva, vanagloriosa. Y muchas personas son afectadas por el crecimiento. Crecen en un lugar, con una relación, con ciertas amistades. Y Dios puede permitir que esa persona alcance cierta estatura intelectual y económica. Y luego desprecian hasta sus padres. Desprecian el origen suyo. Ya no quieren relacionarse con las personas. Pero Samuel, dice la Escritura, que creció y Dios estaba con él. Y una de las cualidades para que Dios esté con uno es la humildad. Una de las cualidades para que Dios pueda permanecer en compañía con la persona es la santidad, es la pureza. Y Samuel nunca perdió la comunión con Dios. Su presencia siempre le acompañó. Y qué bueno que no te dejes afectar por tu crecimiento. Recuerda que toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. Logre lo que logres y alcances lo que alcances, no puedes atribuirle a tu propia capacidad y a tu propia fuerza los logros que has tenido. Dios es el que te da la vida y el que la sostiene, el que te da la capacidad y la fuerza para hacer las riquezas. Entonces debes atribuirle a Dios la gloria y el honor. Samuel creció y Dios estaba con él. Y qué bueno es disfrutar de la compañía del Señor. El salmista dijo, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Que te abandone el padre, la madre, los amigos y los compañeros de trabajo o de estudio y que puedan todos irse de tu entorno, pero que no se aparte la presencia de Dios de ti. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en una de sus cartas, le dice, Timoteo, en la primera defensa todos me abandonaron. Pero Pablo no se queda en esa nota de tristeza o de lamento, sino que pudo concluir el texto diciendo, pero Cristo estuvo conmigo para darme fuerza. Si algo debemos cultivar y si por algo nos debemos preocupar, es porque la presencia de Dios esté con nosotros. Cuando Moisés quiso ser usado por Dios para liberar al pueblo de la cautividad de Egipto, el Señor le ofreció la compañía de un ángel. Pero Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Una de las cosas que hace a una persona vencedora es saber que en cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier situación donde esté, la presencia del Señor está con nosotros. Cristo lo ofreció a sus discípulos cuando les expresó, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si te ha abandonado el esposo, si te ha abandonado la esposa, si los hijos se han descuidado de ti, la presencia de Dios es suficiente. Dios y tú hacen la mayoría. Samuel creció, Jehová estaba con él. Y dice la Escritura, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otra forma podemos decir que Dios le dio un respaldo a Samuel en todo lo que él dijo, que hizo que su palabra no fuera una palabra vacía que cayera a la tierra y no diera resultado. Por el contrario, tuvo un respaldo que en cierta ocasión era verano, y cuando el pueblo de Israel pidió rey,
Samuel les dijo: ustedes a sus pecados han añadido de pedir rey. Y ahora se van a dar cuenta de que lo han hecho mal, porque aunque es tiempo de verano, tiempo de cosecha, va a haber truenos y relámpagos como testimonio de la conducta que ustedes han tenido para con Dios. Y así sucedió. Dios respaldó a Samuel, y cuando él dijo esa palabra, hubo truenos y relámpagos y gran lluvia a causa de que Dios se había comprometido con este hombre fiel, con este líder, de no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Y en último caso, la Escritura dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y allí encontramos otra etapa de la formación de un líder, que es la reputación. Samuel gozó de buena reputación del extremo sur de Israel hasta el extremo norte. Conoció que él era un fiel profeta de Jehová. La reputación debe comenzar en la casa. Son tus hijos los que tienen un concepto de lo que tú eres. Eres tú como padre el que tienes un claro concepto de lo que son tus hijos. Eres tu esposa la que sabe quién es tu esposo. Y eres tu esposo el que sabes quién es tu esposa. La buena reputación comienza en la familia. No podemos tener buena reputación por fuera cuando nuestra familia sabe que nosotros no somos lo que aparentamos ser en nuestro entorno. La reputación debe nacer, comenzar y crecer en el seno familiar. Que el padre pueda dar testimonio de quién verdaderamente es el hijo y el hijo pueda decir verdaderamente quién es el padre. Y ahí va creciendo la reputación en nuestro entorno hasta que todas las personas con quien nos relacionamos puedan tener un concepto claro de quiénes somos nosotros. Que cuando digamos sí es sí, cuando digamos no es no. La buena reputación es mejor que el oro. La buena reputación es mejor que la plata, que el ungüento. Dios dice en su palabra que la buena reputación es mejor que cualquier riqueza material. A veces nos preocupamos por los bienes materiales y no nos importa el concepto que la gente tenga de nosotros. Y cuando vamos a la presencia del Señor, Dios no nos va a juzgar por todo lo que nosotros hayamos logrado en cuanto a materia económica se refiere. Nos va a juzgar por el buen nombre que tengamos, por la conducta y por el buen comportamiento que hayamos tenido respecto a Dios y respecto a nuestros semejantes. Entonces, todos nacemos con la capacidad de liderar. Todos nacemos con el potencial para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. La Biblia dice que los niños son como saetas en manos de valientes. Y tú como padre tienes la responsabilidad de darle una dirección a tu hijo hacia lo que es santo, hacia lo que es puro, hacia lo que es de buen nombre, hacia lo que es agradable. Dios quiere que en esta época, en este tiempo, los padres vuelvan el corazón a sus hijos y sus hijos vuelvan el corazón hacia sus padres. Y que en el seno del hogar se levanten los hombres, las mujeres, los líderes que el país necesita. No es culpa del gobierno que haya tanto desastre en nuestra juventud hoy en día. El problema está en la familia, el problema está en el hogar. Que se levanten hogares como el hogar de Ana, que tienen la concepción clara y la visión firme de que los hijos vienen a este mundo para cumplir un propósito bien definido por Dios. Y que en los hogares se levanten los adoradores, se levanten los profetas, se levanten los misioneros, se levanten los evangelistas, se levanten los técnicos y los profesionales que tengan un liderazgo conforme al corazón de Dios y que puedan honrar con su profesión, con su vida y con su trabajo al Dios que le permitió la vida y al Dios que les ha permitido el crecimiento y la formación para ser hombres de bien. Si nos formamos bien en el hogar, Dios puede contar con una generación que puede transformar al mundo entero. Que en tu hogar y que en tu familia de aquí en adelante se formen líderes conforme a lo que Dios quiere de cada uno
de nosotros. Que Dios te bendiga ricamente.